Mi agua es Cascada, calidad embotellada. Para sus pedidos, llame a los teléfonos 809-575-2762, 809-576-2713. Agua Cascada, calidad embotellada. Bien, vamos ya con nuestro invitado hoy Wilfredo viernes. Almanza, procurador Wilfredo de Almanza, corte sí. y- Conocedor de espiritualidad Y divinidad. y divinidad. Él estudió en Israel. Primero vamos a conversar sobre su vida y qué lo condujo a él, siendo juez. Siendo procurador. Siendo fiscal. Siendo juez, procurador, a dedicarse a orientar. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Buenas noches, Bélgica, y buenas noches, Domingo. A los amigos televidentes, buenas noches. A los que son religiosos, a los que no son religiosos, a los que creen en Dios y a los que, gracias a Dios, también son ateos. Sí, vamos a explicar todo eso. Tú estudiaste en Israel, Sí, yo fui a hacer pero una... ¿qué? No tiene nada que ver con el derecho. No tiene que ver ¿A nada qué con el fuiste a derecho. Israel? Bueno, mira, todos los seres humanos tenemos la chispa divina, tenemos ese motor que Dios nos da para habitar este plano físico. Y todo el que habita en la tierra, pues, tiene el ser que nos lo da Dios. Por lo tanto, venimos con ese don. Muchos son llamados a la salvación, otros, y los que son los pocos, son escogidos para un plan en la tierra, para servirle a Dios, para predicar la palabra de Dios y para un conocimiento especial en base a lo que es el orden divino y los conocimientos espirituales. En el caso que nos ocupa, pues yo recibí un llamado de Dios como investigador y me incliné desde muy joven a estudiar divinidad, a estudiar espiritualidad, a estudiar la Biblia y a hacer sincretismo religioso, que es lo que en realidad nos permite tener un conocimiento de la cultura general en base a los asuntos espirituales. Yo no soy religioso, me perdonan los religiosos, pero si vamos a hablar de religiosos, Tú eres un estudioso. yo autodidácticamente estudio e investigo lo que son los conocimientos espirituales, los conocimientos trascendentales. En algunas ocasiones estudié teosofía, un poco de esoterismo, pero entiendo que no es el área en donde yo debo hacer hincapié, porque son temas temas muy profundos en lo que nosotros como seres humanos y nuestra misma idiosincrasia y cultura, yo creo que eso es más para los orientales. Pero tú dices que comenzaste muy joven y tú eres muy joven. ¿Qué edad tienes ahora y cuántos años tenías cuando comenzaste? Bueno, desde los 9 años ya yo sentía el llamado y a los 17 años comencé a tener experiencias espirituales. Porque para muchos escépticos, cuando usted tiene una experiencia espiritual, pues entienden que la persona pues es llamado a ser un espiritista, o es llamado a ser cura, o es llamado a ser pastor. No, eso es el don de la chispa divina que te inclina a buscar, a hurgar en la investigación espiritual, pero tú vas con tus pasos definiendo qué área tú quieres investigar en cuanto a la espiritualidad se refiere. Pero en esta parte, Wilfredo,
de alguien, o sea, debe tener una media. Debe tener una media porque debe de inclinarte, entiendo yo, o eres evangélico o eres católico. Yo inicié en la iglesia católica desde muy temprana edad. A los 14 años incluso yo visitaba la iglesia católica, pertenecía al coro católico, nosotros éramos monaguillos, pero a medida que fuimos evolucionando tanto en el conocimiento y creciendo como ser humano, pues me fui haciendo muchas interrogantes en nuestra vida, como nos las hacemos todos. Yo creo que todo ser humano se pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Es ahí la interrogante. Entonces, cuando uno comienza a experimentar lo que son las teofanías, lo que son las epifanías, esas experiencias ya que trascienden a lo físico, a la metafísica, pues tú quieres saber por qué pasan esas cosas. ¿Tú crees en Dios? Mi centro es Dios y sobre todo Jesucristo. Yo soy cristiano. He tenido experiencia con Jesucristo. A los 25 años yo puedo decir que he tenido experiencias espirituales. Tuve experiencia con el Señor. Estuve y creo que estuve con el ángel del Señor. ¿Pero porque, y cómo? bueno, nosotros no somos solamente materia. Este cuerpo físico que tenemos es el vehículo que nosotros tenemos para movernos en este plano físico. Nosotros somos un ser y tenemos un alma y tenemos ya la chispa divina y tenemos el espíritu. Solamente este cuerpo es útil para nosotros movernos en la tierra. O sea, que tú crees que cuando una gente muere, muere el cuerpo, pero no el espíritu. Solamente muere el cuerpo. ¿Y qué hace uno para allá? Mira, Jesús nos dijo en Juan 14, 1, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a prepararle una. Si no fuera así, no los hubiera dicho. En otras Biblias se habla de habitaciones. Y tú miras las estrellas, mira el cielo y te preguntas, ¿y dónde están esos hogares? ¿Dónde están esas habitaciones? Para allá, allá. Y si nos remontamos a la contemporaneidad, Copérnico, en los tiempos de la Inquisición, dijo, para allá hay muchos lugares, para arriba. Hay muchas casas, muchas habitaciones, hay otros mundos. Copérnico ya lo había dicho. Y el mismo Galileo dijo, bueno, pero la Tierra se mueve. Ya tenían el conocimiento ya eso lo más quemaron. Bueno, yo no quiero llegar ahí. Yo no quiero afectar intereses. Porque si hablamos del vaticinio de los etruscos y de la Inquisición y todo eso, vamos a tocar, tierra movediza. Yo creo que existe algo, pero por más que veo todo esto, ese algo, no lo sé. Porque sé que la tierra se mueve, que tú ves cosas extrañas. Pero como verdaderamente la mayoría dicen, pero nunca lo he visto así, de frente a mí. Y creo que Dios existe, porque hasta lo más incrédulo a la hora de la muerte llaman a Dios. Los que nunca, los que dicen eso no existe. A la hora de morir, comunistas, por ejemplo, llaman a Dios. Dios es espíritu. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando tú me llamaste por teléfono, me dijiste, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de las enfermedades y de las pestes. Yo te dije, bueno, Bélgica, pero
es que la gente está cansada de escuchar lo mismo, de ir a una iglesia y que le hablen y que le metan miedo y que le digan y que lo asusten y lo hechicen y le digan, mira, si no hace esto te va a pasar aquello. Si no, no. Dios le dijo al ciego Bartimeo, cuando él se encontró con él, Bartimeo le dijo, lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Lo sintió el espíritu que estaba en él. Le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Cuando él le devolvió la vista, muchos entienden eso de una forma literal. Cuando el Señor nos devuelva la vista, nosotros vamos a conocer la verdad y vamos a ver más allá del mundo físico. Lo que sucede es que en este cuerpo físico nosotros no podemos ver más allá. Ahora, si cultivamos ese ser, si nosotros nos adentramos y buscamos en el ser, en lo ontológico, usted verá que usted podrá ver esas cosas que dice Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que yo le tengo preparado para quienes me aman. Toca la puerta y te abriré y te mostraré los cielos abiertos. Se nos van a abrir los cielos. ¿Por qué? Porque en este cuerpo físico no podemos ver esas cosas. Jesús vino a enseñarnos dos cosas. Simple y llanamente. Así lo creo yo. Sin afectar quizá el criterio que tenga cualquier religioso, cualquier facilitador o maestro o predicador. Jesús nos vino a enseñar dos cosas. A enseñarnos que nosotros tenemos un Padre celestial, que tenemos allá nuestro Padre, y a enseñarnos el reino de los cielos que está cerca, ya ha llegado a ustedes. Eso nos vino a enseñar Jesús a nosotros. Pero Wilfredo, viendo las explicaciones que nos estás dando y viendo el proceder de la iglesia, ambas, de todas las iglesias, podemos concebir de que la iglesia está en crisis porque no es el mismo discurso. Mira, yo te voy a decir, para no afectar, como yo te digo, la fe, yo quiero primero empezar con la Biblia. Sí. Porque, mira, si alguien me ve, va a decir, este señor está queriendo distorsionar. No, vamos a leer en Mateo. Por eso quiero coger que aterricemos. Sí. Vamos a analizar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Éramos la buena semilla. Dice, Jesús les enseñó, Mateo 13, muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Y les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda, pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Vamos a dejarlo hasta ahí y a interpretar esa Exacto, eso parábola. es lo que yo quería preguntar. Dice, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas del trigo son todos los que obedecen las leyes del reino. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. Y el tiempo de la cosecha es el juicio final. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todo, será como cuando se arranca la mala semilla. No podemos arrancar el trigo y la cizaña, porque si arrancamos el trigo, en la cizaña se va el trigo. Y por eso convivimos todos juntos.
Entonces ¿Quién inoculó la...? es un asunto de interpretación. Bueno, pero Porque cuando se lee la palabra, por ejemplo, diariamente, que tú no las envías, tú sabes que hay que interpretarla. Y por eso, aparte de lo escrito, tú haces un análisis de la misma. Es por eso. Perfecto, porque Jesús nos hablaba en parábolas. Muchas personas, mira, el predicador Armando Alducin, que es un teólogo de la Universidad de la Universidad Autónoma de México, le hicieron una entrevista y le preguntaron, pero venga acá, ¿qué dice, qué dice de los extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia de la raza preadámica? Y dice, claro, existió una raza preadámica, porque en ese tiempo, cuando Adán y Eva conversaron, ¿con quién conversaron? Conversaron con quienes, con esa civilización menos densa. Cuando ellos eran solos, mira, cometieron el pecado. Cometieron el pecado. Había una raza preadámica. ¿Y qué es eso? Bueno, es que tú sabes que aquí existían los vigilantes, existían los Nefilim. ¿De dónde vinieron los Nefilim? Por ejemplo, te habla del Génesis 6, que los hijos de Dios se emparentaron con las hijas de los hombres. ¿De dónde? Esos vigilantes ya eran seres menos densos. Adán y Eva eran almas vivientes. Por ahí empezó la enfermedad, por ahí empezó el pecado. Porque el COVID no lo dice la Biblia que está predicho en la Biblia. Se habla de pestes, de enfermedades endémicas de la época, porque en ese tiempo solamente estaba habitado que se conociera esa área de Ur de los Caldeos, donde está Irak. El jardín del Edén. Dios le dio la buena semilla, era Adán y Eva. Fueron contaminadas. ¿Por quién? Porque escucharon la voz de quienes estaban ahí. Y fue germinada la cizaña. La cizaña germinó. Ahí vino la degeneración del cuerpo humano. El cuerpo se puso más denso. La toxicidad entró en ese cuerpo y vinieron las enfermedades. Y si tú quieres ver, remontémonos a los hechos históricos con el hombre neandertal, el hombre recolector y cazador. Ya no era porque en realidad ellos estaban enfermos, sino porque habían bacterias ya que enfermaban a esos cuerpos. Hoy en día no es que Dios nos envía castigo. Sí, en el Éxodo, cuando Dios envió las plagas, fue con un propósito. ¿Para qué? Para liberar su pueblo. Y las predicciones bíblicas, las que son beneficiosas para el hombre, pues Dios nos las va a dar porque es una promesa. Pero las que son para perjuicio del hombre, como advertencia. Dios siempre le advierte al hombre, hasta en la forma de nosotros alimentarnos. Porque si usted se va a Levítico, en Levítico nos habla de cómo debemos alimentarnos, qué comer, cuáles animales. Por ejemplo, el pueblo hebreo hablaba de cuáles alimentos comer y cuáles alimentos no comer. Y todavía hoy día en Israel y los musulmanes no comen el cerdo, porque el cerdo tiene ciertas bacterias, que habla de la triquinosis y habla de ciertas parásitos. ¿Cómo yo podía explicar? Ajá, eso mismo. ¿Cómo yo podía explicar el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento a esa forma de predicación? En cuanto a las enfermedades. No solamente en cuanto a las enfermedades, sino en cuanto a la fe, la creencia y la motivación del seguimiento a la palabra. Todo inició con el Viejo Testamento. Todo inició con el Viejo Testamento. Son dispensaciones. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. Empezamos con Adán y Eva.
siguió Abraham, siguió el Éxodo, siguieron ya los profetas, los primeros libros, los Pentateucos. Pero ya estamos en la dispensación de la gracia. Muchas veces preguntamos, ¿las enfermedades están para quitar el pecado o el pecado está ahí para que Dios se glorifique con esas enfermedades? Bueno, Jesús vino a sanar al enfermo. Jesús vino a cumplir con eso. Jesús vino ¿para qué? Para dar vida en abundancia. La vida en abundancia significa usted vivir sin enfermedades. Y en el reino de Dios, en el reino que Jesús nos ha prometido, nosotros no vamos a tener enfermedades. Pero la gente prefiere estar enferma, está aquí en el reino. Ajá, de la tierra. Estoicamente. Vamos a hacer una pausa. Estoicamente. ¿Te Sí. gusta el estoicismo? No. Bueno, es que no conocemos el otro. Vamos a hacer una pausa y volvemos. regresamos.